Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan en el estudio de este mensaje precioso de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia al pueblo de Dios, para que pueda ser preparado para la lluvia tardía y el fuerte pregón, para que este último mensaje también sea llevado al mundo que perece de hambre, al mundo que está desesperado, el mundo que los habitantes no pueden encontrar refugio, solución, escape para la última crisis que está desarrollándose ya. Necesitamos urgentemente llegar a una comprensión total, completa, amplia, profunda, y podamos nosotros apropiarnos de este mensaje. Estamos en el estudio número 61 de esta serie y ahora vamos a continuar estudiando en la parte que quedamos en el estudio anterior. En el estudio anterior hemos estudiado de que esta salvación que Cristo ofrece por medio de la justicia de Cristo, que ha provisto una vida perfecta, perdón para los pecados, victoria sobre el pecado y poder para enfrentar esta crisis, es una vida realmente fácil. La conversión es fácil. Caminar y vivir la vida cristiana por fe es fácil. Pero la religión, los que predican este evangelio, lo han convertido en un evangelio difícil, en una carga, de tal manera que todo el mundo religioso no ha podido comprender este evangelio de salvación. En vez de ser buenas noticias, ha resultado en malas noticias, de tal manera que aún para los niños es totalmente difícil, para los jóvenes totalmente difícil, para los mayores también. Pero nosotros necesitamos en este tiempo llegar a comprender claramente este evangelio para que sea fácil. Más bien, es difícil la vida de este mundo, porque la vida de este mundo, el camino ancho sí es difícil, porque en ese camino ancho hay pues toda clase de males, el pecado, sus consecuencias, las enfermedades, los males de los gobiernos que imponen a este mundo, los males económicos, los males laborales, la lucha social, la delincuencia. No hay seguridad en ninguna parte de este mundo. Entonces realmente el camino ancho es difícil, es una vida de tristeza, una vida de amargura, una vida de fracaso en este mundo. Pero la vida cristiana es lo contrario. La vida cristiana verdadera en Cristo Jesús, en el marco de la justificación por la fe para este tiempo, la conversión es fácil. La vida cristiana es fácil, obedecer es fácil, llevar el evangelio de estas buenas nuevas realmente será fácil. Es posible porque Dios es el que debe ir con el creyente. Cristo debe estar en el corazón, el Espíritu Santo debe estar en la mente. La ley de amor debe estar escrito en el corazón para que ese amor nos pueda impulsar, porque el amor es todo. Todo es posible para el que tiene amor. Ese es el mensaje que estamos estudiando. Ayer nos hemos centrado en el libro de San Marcos capítulo 10. Allí hemos encontrado cómo Jesús trató de hacer comprender a los discípulos que la vida cristiana era fácil. Lucas 10:25 les dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que uno que confía en las riquezas pueda entrar al reino de Dios. Entonces, es tan fácil
la salvación, así como un camello entraba por las puertas que estaban diseñadas en Jerusalén para los camellos. Eso es lo que hemos estudiado. También hemos leído en San Mateo 11, 28 al 30, Jesús dijo, si ustedes aceptan la invitación, vienen, dice, a mí, y traen todas sus cargas, 100% de cargas, y se descargan, dice, yo les voy a descargar, y yo voy a llevar esa carga, y ustedes van a entrar, dice, a mi camino. Yo soy la puerta, dice, yo soy el camino, y ustedes van a llevar mi yugo es fácil, o sea, la obediencia es fácil, y mi carga, el trabajo de Cristo, el negocio de Cristo de llevar el Evangelio, dice, no es pesado. Pero la carga de este mundo, dice, es difícil. Eso yo voy a llevar, dice Jesús. Jesús promete cargar nuestra vida y nuestros afanes y todo eso, entonces la vida cristiana es fácil. Lo importante entonces es llegar a la verdadera conversión, a la verdadera justificación por la fe y a la verdadera santificación por la fe en Cristo. Ahora vamos a continuar estudiando entonces, para que nuestra fe pueda cimentarse en Cristo y podamos aprender a vivir fe realmente. Vamos a leer qué nos dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, 535. Dice, hombres que no están siquiera convertidos a medias, que confían en sí mismos y se creen suficientes por su carácter y predican la verdad a otros. Estamos viviendo en ese tiempo religioso donde los predicadores, los mensajeros, los maestros de la Biblia, de la teología, son hombres, dice, que ni siquiera están medio convertidos a medias. Solamente confiando en sí mismos, en su preparación, en su sabiduría, en la teología, se creen suficientes para predicar la verdad a otros. Por eso es que esa verdad es un evangelio pervertido, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, del 3 al 10. Pero, dice, Dios no obra con esos predicadores, porque no son santos en su corazón ni en su vida. Porque para ser santos tienen que entrar por la puerta, tienen que entrar como el cabello por el agujero en Jerusalén. Y el agujero, la puerta de cambiar el corazón, de llegar a una vida de justicia santa, es Cristo. Y por eso, dice, esos predicadores no andan humildemente con Dios. Debemos tener, dice, un ministerio consagrado, así como los sacerdotes eran consagrados a la labor del santuario. Así los que predican el Evangelio llevan el ministerio de la salvación, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de las riquezas de la gracia de Dios, deben ser entregados a Dios totalmente. Deben entregarse a Cristo, es entrar por la puerta. Entonces, dice, veremos la luz de Dios y su poder favorecerá nuestros esfuerzos. Todos somos llamados a ser ministros, obreros, porque el que acepta a Cristo, dice, y se bautiza, haciendo el pacto con Cristo, nace, dice, en el reino de Dios como misionero. Testimonio para Ministros 419, ¿qué nos dice? Esto alude a los que no han recibido la instrucción, sino que han albergado su propia justicia y han elegido manejarse a sí mismos de acuerdo con sus propias ideas. Así que los que no han recibido la instrucción correcta, la enseñanza correcta de la salvación, de entrar por la puerta y andar por el camino que es Cristo, Cristo nuestra justicia, para ellos, dice, es esta reprensión, dice, porque en su propia sabiduría son mensajeros y según sus propias ideas y métodos predican el Evangelio.
El Señor, dice, les da la prueba para que se determinen a seguir su consejo y lo rechacen y actúen según sus propias ideas. Entonces, Cristo los abandonará al seguro resultado de su conducta. Así que estos mensajeros, estos predicadores, dice, serán abandonados por Cristo en el tiempo más difícil, en la crisis. En todos nuestros caminos, dice, en todo nuestro servicio hacia Dios, Él nos habla: Hijo mío, dame tu corazón. Entonces lo que Cristo pide es el corazón. Y el sabio Salomón, ¿qué dice? Del corazón mana la vida. O sea, Dios está pidiendo entrega de la vida, entrega de nuestra vida natural, tal como hemos vivido en este mundo, desde nuestro nacimiento hasta el momento de la entrega. Toda esa vida tenemos que entregar. Todo nuestro ser, cuerpo y alma, espíritu, y todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos adquirido, todas nuestras posiciones, todo lo que tenemos, como hemos visto, padres, madre, hijos, esposas, hermanos, lo que tenemos, ¿no? Familia, tenemos negocios, empresas, trabajos, chacras en el campo, casas, profesión. Todo eso tenemos que, esa es nuestra vida, toda nuestra vida 100%, eso es lo que pide. Es el espíritu sumiso y dócil lo que Dios quiere, lo que le da a la oración su excelencia es el hecho de que parte de un corazón amante y obediente. Entonces, si entregamos nuestro corazón, Cristo nos va a cambiar ese corazón duro, ese corazón lleno de egoísmo, de avaricia, de todos los males, y nos va a dar, dice, un corazón nuevo, un corazón de carne y un espíritu nuevo. Ahora sí, dice, nuestra oración, dice, será excelente. Dios no puede escuchar una oración con mente carnal, con corazón egoísta y avariento. No puede, dice. Entonces, eso es lo que nosotros estamos estudiando. A nosotros nos interesa, porque los seres humanos, como herencia de Adán y Eva, hemos nacido con corazón egoísta, con corazón orgulloso, con corazón de avaricia. Avaricia a las cosas del mundo. Nos gusta amar las cosas de este mundo. Por eso nos educamos en la educación del mundo. Por eso buscamos la economía del mundo, la riqueza del mundo. Por eso buscamos las profesiones de este mundo, la preparación de este mundo. Y vivimos como el mundo vive. Pero nosotros no podemos con todo eso, dice, entrar por el agujero de las agujas de Jerusalén para los camellos. Pero si nosotros, como el camello, era descargado todo 100%, y aún se humillaba en el polvo, se arrodillaba, y por esa puerta, dice, pasaba el camello fácil. Así es la salvación, dice, cuando renuncia a todo. Entonces, la pregunta ahora para continuar: ¿quién es ese agujero? ¿Quién es ese orificio, ese hueco por donde pasaban los camellos en Jerusalén, esa puerta por donde pasaban los camellos en Jerusalén? Vamos a leer ahora en San Juan capítulo 10, el verso 9 y 10, ¿qué dice? Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que entonces, y el ladrón dice por dónde entra. Dice en el versículo 1 de capítulo 10 de Juan: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador.
Así que el ladrón no quiere entrar, dice, por la puerta que es Cristo. Jesús, dice, presentó esta alegoría en el verso 6. Les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les estaba diciendo. Los judíos no entendieron, pero como en el estudio anterior hemos estudiado, los apóstoles entendieron. Solo uno de los apóstoles no entendió definitivamente, Judas. Por eso Pedro dijo, nosotros todos hemos dejado todas las cosas del mundo, dice. Entendieron. Y Jesús les prometió que tendrían al doble, al triple, hasta 100 veces tanto, si es que era necesario. Entonces, el ladrón, ahora la pregunta es, ¿quién era el ladrón? Vamos a estudiar del ladrón. ¿Por qué Jesús dijo el ladrón? Ladrón eran todos los judíos, porque los judíos eran avarientos. Los judíos habían convertido el templo de Jerusalén en mercancía. Por eso Jesús intentó purificar el templo 3 veces en su ministerio, en la fiesta de la Pascua. Allí los sacerdotes, dice que habían convertido en comercio, en negocio la casa de Dios. Eran avarientos. Pero también entre los discípulos había también uno que tenía avaricia. ¿Quién era? Vamos a leer para saber. Para nosotros, dice, es una advertencia. Vamos a leer en el libro de Educación, la Educación, página 83. Dice así: Judas, enojado por su velada reprensión y desesperado al ver desmoronarse sus sueños ambiciosos, entregó su alma al demonio de la avaricia. Ahí está. Aquí está hablando este libro de Educación exactamente en el estudio anterior hemos estudiado en la noche de fiesta que celebró Simón el leproso que había sido curado por Jesús. Y en agradecimiento convocó a una gran fiesta, un gran banquete Simón, que aceptó a Cristo a seguir, aceptó la puerta para entrar. Pero ¿qué pasó? Ocurrió un acontecimiento importante en esa ocasión. María de Magdala, María Magdalena, María hermana de Lázaro, no había sido invitado. María, de la cual Jesús expulsó 7 demonios. 7 demonios. Ahora pues María tenía el amor de Dios. Había entrado, aceptado a Cristo, entrado por la puerta, pero no había sido aceptado a esa fiesta. Pero María, como tenía el amor, vino pues, porque Jesús, que estaba en su corazón, estaba en esa fiesta, vino María. ¿Y qué pasó con María? María entonces vino a ungir a Cristo para su muerte. María había entendido que había aceptado que Cristo iba a morir en la cruz y vino a ungirlo y trajo un ungüento de mucho valor, costaba mucho dinero y lo ungió y el olor, dice, inundó toda la fiesta. Ese es el evangelio que va a inundar todo el mundo, así dijo Jesús. Pero Judas en esa noche dice que le entró el demonio de la avaricia y decidió traicionar a su maestro. En Deseado de todas gentes, página 513 dice: ¿por qué no se ha vendido, dice, este ungüento por 300 denarios? Dijo Judas. Y si hubiera dado, dice, con la compra de ese dinero a los pobres, si hubiera socorrido, dice. Mas dijo Judas esto, no porque por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque él era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella y sustraía lo que se echaba en ella.
Judas no tenía amor por los pobres, no tenía el amor de Dios en el corazón. Judas no había entrado por la puerta. Aún hasta allí, ni los discípulos no habían entrado por la puerta. A pesar que habían renunciado al mundo, les faltaba renunciar en el corazón el amor a los puestos, el amor a tener una preferencia en este mundo. Porque todos los discípulos pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal y ellos iban a ser los funcionarios. Amor a los puestos, amor a tener el mejor lugar en este mundo. Debían renunciar para entrar por la puerta. Porque el que entra por la puerta, que es Cristo, tiene que dejar todo, despojarse de todo, dice. Si el ungüento de María se hubiese vendido y el importe hubiera caído en su poder, los pobres no habrían recibido ese beneficio, porque Judas era ladrón. ¿Y qué nos dice en San Juan capítulo 10, verso 1 que hemos leído? Voy a repetir. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, es ladrón y salteador. Así que Judas no podía entrar por la puerta, porque tenía el demonio de la avaricia. Y la avaricia tiene su raíz en el egoísmo, en el yo. Por eso, para la conversión, hemos estudiado ya muchos estudios hasta aquí. Está dentro de los 60 estudios y de los 37 estudios anteriores del Antiguo y Nuevo Pacto. Allí está. Hemos estudiado que el ser humano tiene que renunciar a la vida egoísta, a la vida de avaricia, para ahora aceptar a Cristo, porque Cristo es la puerta. Nosotros entonces necesitamos aprender este evangelio. Por eso dice, Deseado a las gentes 261, hemos leído, ¿no? Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas. Y Judas no quería renunciar a sus ideas para recibir la sabiduría del cielo. Entonces, cuando uno entra por la puerta, que es la verdadera conversión, nace a vida nueva, ya no con el egoísmo, ya no con avaricia, con orgullo, suficiencia propia, sino nace con el amor de Dios, con Cristo en el corazón. Ahora sí, recibirá la sabiduría de Dios. Esa sabiduría como Daniel y sus compañeros recibieron. Esa sabiduría que recibieron los discípulos. Ya hemos leído cuando los discípulos, después de la resurrección, aquella noche que estaban reunidos, Jesús apareció en medio de ellos y dice que les abrió el entendimiento, la mente, porque ellos habían aceptado ya de todo corazón a Cristo cuando Cristo resucitó. Y allí ellos experimentaron una entrega total, la verdadera conversión. Por eso Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿ahora sí me amas? 3 veces, en la tercera vez, Pedro ya no tenía suficiencia propia. No le dijo, Señor, yo te amo. Le dijo, Señor, tú sabes. Estaba humillado ya. Sigamos leyendo para aprender lecciones para nosotros. Deseado a todas las gentes 261 de Judas. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que había de entregarle, Judas. En sus enseñanzas, Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia que herían la misma raíz de la avaricia de Judas. Jesús, todo en su ministerio, su vida era una vida de benevolencia, de servicio a los demás, de hacer bien, de servir. Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Si ustedes quieren ser grandes, tienen que servir, tienen que ser como niños. Pero Judas dice, no entendió, no aceptó. Ese es el problema del cristianismo,
¿Por qué el adventismo no aceptó el mensaje de la justicia por la fe a Cristo en 1888 hasta el día de hoy? Porque está la raíz de la avaricia en el corazón. Y está el demonio de la avaricia, como hemos leído. Jesús presentó a Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado, pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Se creía suficiente por sí mismo y en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes. Eso mismo acontece hoy en día. A muchos se nos presenta este llamado de Jesús, de renunciar a la avaricia, a la codicia, el amor del mundo. Pero el ser humano se siente autosuficiente de seguir una vida religiosa profesa. No hemos entrado por la puerta, no caminamos por el camino angosto que es Cristo, caminamos por el camino ancho. Sigamos leyendo. Cristo estaba delante de Judas, como ejemplo vivo de lo que debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de la mediación y el ministerio divinos. Pero lección tras lección caía en los oídos de Judas sin que él le prestara atención. Judas no escuchó correctamente porque no tenía el oído espiritual de la fe. Le faltaba una fe verdadera. Tenía fe humana. Solo con oído físico escuchó y eso no quedó en Judas. En la página 262 de Deseado mismo dice: ninguna reprimenda viva por su avaricia le dirigió Jesús. Jesús nunca le reprendió directamente, porque Jesús actuaba con sabiduría para no incitarle al odio, a la rebelión, para no crear revolución, revuelta, sino que Jesús reprendía con la práctica, con el ejemplo. Sino que con paciencia divina soportó, dice, a ese hombre que estaba en el error, al par que le daba evidencia de que leía su corazón como un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. Así que Judas durante 3 años y medio rechazó la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz, Jesús es la puerta. ¿Y la luz qué es? La luz es conocimiento y justicia y una vida sin pecado. Porque tinieblas es lo contrario. Tinieblas es vivir en pecado, vivir en avaricia, en egoísmo, en orgullo, en suficiencia propia. Judas no aceptó la luz de la justificación por la fe. Hoy en día también eso mismo acontece. Por eso el pueblo de Dios no puede recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Por eso el mensaje del Evangelio de Cristo no puede llegar a ser como fuego en el rastrojo, sino que lo que los mensajeros, como hemos leído, en su suficiencia propia, sin entrar por la puerta, sin estar en el camino angosto, sin tener la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, se predica la teoría de esa luz, la teoría de Cristo, la letra muerta, un evangelio pervertido que no tiene poder, no cambia corazones, no cambia vidas, no transforma totalmente al creyente. Y por lo tanto el creyente no tiene la mente de Cristo, no tiene la sabiduría de Dios para transmitir como un instrumento las palabras de Cristo con poder. El mundo lo que necesita es las palabras de Cristo con poder. El mundo no necesita las palabras de la Biblia muerta, las palabras de la ley muerta, sin Cristo, sin poder, sin vida. Eso es lo que le aconteció a Judas. Es un ejemplo de amonestación para todos los tiempos, especialmente para nosotros ahora que estamos en el día de nuestra oportunidad. En la misma página, el siguiente párrafo 2 dice así:
Judas, en vez de andar en la luz, prefirió conservar sus defectos, albergó sus malos deseos, sus malas pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos. Hasta que Satanás se posesionó plenamente de él, Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Aún estando en Cristo, andando con Cristo, viviendo con Cristo, llegó a ser representante de Satanás. ¿Por qué? Aunque todavía no había efectuado el acto del pecado, no había llegado al acto, al hecho, pero el pecado estaba, dice, ¿dónde? En sus afectos en el corazón, en sus malos deseos en el corazón, en sus pasiones vengativas, en sus malos pensamientos. Para Dios eso es pecado. Pero la religión, los predicadores solamente consideran pecado cuando consumen el acto, cuando ven con los ojos. Pero Dios ve, dice, el corazón. Ahora vamos a leer el párrafo 3. Solamente pequeños trechos estamos leyendo. Nosotros necesitamos verificar esto como los bereanos, comprobar por nosotros mismos. No creer porque alguien nos ha leído o nos ha predicado. Ahora vamos a leer el párrafo 3, 262. Cuando llegó a asociarse con Jesús. Bueno, ya hemos leído. El siguiente. Judas se había entregado a la avaricia, hasta que ésta había subyugado todo buen rasgo de su carácter. Envidiaba la ofrenda hecha a Jesús. Su corazón estaba lleno de celos porque el Salvador había sido objeto de un don digno de los monarcas de la tierra. Por una cantidad muy inferior a la que costaba el vaso de ungüento, entregó a su Señor. Aquí tenemos cómo Judas manifestó su mal carácter. Tenía el carácter de la bestia, la imagen de la bestia, de los animales. No tenía la imagen de Dios, el carácter de Dios, porque no había nacido a vida nueva. Porque el que nace a vida nueva, nace con la imagen de su Padre, con la imagen de Jesús, con el carácter de Jesús. Pero el que ha nacido en este mundo, solo nació con la imagen caída, imagen pecaminosa, imagen de la bestia, dice Apocalipsis, el libro profético. Entonces Judas, dice, envidiaba aquella ofrenda que Jesús recibió de María Magdalena. Porque dice que en ese tiempo solo los monarcas, los reyes, los hijos de los reyes eran ungidos con ese ungüento. Él sabía muy bien y costaba carísimo, imposible de comprar para un pobre. Envidiaba, dice, esa ofrenda, avaricia. Por eso dijo, esa ofrenda debía ser entregado en dinero a Jesús para que Jesús le entregue a Judas que lleva la bolsa. Y hemos visto que él era ladrón. Pero cuando él vendió a Jesús, ¿por cuánto vendió? No vendió por 300 denarios, sino entregó, dice, por 300 monedas o 30 monedas de plata. La 10ª parte. Judas pensaba que era buen administrador, buen financista, pero era un mal financista. Terminó vendiendo su vida y suicidándose. Eso es la economía del mundo. Eso es la administración del mundo. Eso es la sabiduría del mundo. Los sabios del mundo se destruirán al final. Los científicos, los sabios de este mundo, bajo la orientación, bajo la dirección de los poderosos que manejan la economía de este mundo, financiados por ellos, los científicos que han hecho en el laboratorio. Estamos en la era de la genética. Han manipulado los genes de los virus
y le han colocado, dice, los genes ¿de quién? Del virus del VIH, dice. Pero no sabe que ese virus también los va a destruir a ellos y destruirá a muchos en este mundo. Pero si nosotros aceptamos al dueño de los virus, al dueño del mundo, los virus no son malos, sino que los científicos con la sabiduría diabólica, como dice Santiago, terrenal, lo han manipulado, lo han modificado para el mal del mundo, para su mal de ellos. Si nosotros leemos Patriarcas y Profetas, ese fue una de las señales para la destrucción del mundo antediluviano. Dios tuvo que destruir a los antediluvianos porque ellos utilizaron mal esa poderosa sabiduría que tenían ellos. Porque ellos dicen que comenzaron a cruzar los animales y lograron animales muy gigantescos, que hoy en día los científicos investigadores lo llaman los dinosaurios. Esos animales, por el cruce que hicieron, eran peligrosos, Dios no había creado. No solo eso, también habían cruzado plantas, animales de toda clase, que los científicos de ahora no se puede comparar con ellos, pero también ya con los modernos microscopios están logrando hacer. Pero será para su destrucción, así como Judas, el mejor administrador, se destruyó a sí mismo. En el libro de la educación ya hemos leído, página 83, pero voy a repetir. Dice, Judas, enojado por una velada reprensión y desesperado al ver desmoronarse sus sueños ambiciosos, entregó su alma al demonio de la avaricia y decidió traicionar a su maestro. Salió del aposento donde se celebró la Pascua, del gozo de la presencia de Cristo y de la luz de la esperanza inmortal, para realizar su obra perversa. Salió a las tinieblas exteriores donde no había esperanza de vida. Así aconteció aquella última noche que Judas, en aquella última cena, Judas salió, porque Jesús le tocó en la llaga. Y en Deseado de todas las gentes 513 termina diciendo así. Judas dijo, ¿por qué no se ha vendido ese ungüento por 300 denarios? ¿Y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Judas no tenía amor por los pobres. Si el ungüento de María se hubiese vendido y el importe hubiera caído en su poder, los pobres no habrían recibido ningún beneficio, porque Judas no tenía amor por sus prójimos. Esta es la triste historia de Judas. Pero los 11 apóstoles, esta triste historia, también que ellos estaban así, cambiaron por una buena nueva. Porque los apóstoles, cuando Jesús resucitó, todos experimentaron la verdadera conversión, como dice Deseado a todas las gentes, y aceptaron a Cristo con todo su cuerpo, alma y espíritu, y se entregaron a seguir a Jesús. Entraron por la puerta y caminaron por el camino angosto sin nada. ¿Por qué es fácil la salvación y caminar en el camino angosto? Porque en el camino angosto no se puede caminar pecando. No se puede caminar con el egoísmo, con la avaricia, con el orgullo, suficiencia propia. No se puede caminar sirviendo al mundo, trabajando para el mundo, para la economía del mundo. No se puede. Cristo nos tiene que liberar. Al pasar por la puerta que es Cristo, nos libera de todo. Así como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y lo pasó por el Mar Rojo.
Así que ahí quedó todo Egipto, todo el mundo. Ahora eran pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como hemos leído, muchos predicadores, mensajeros entienden mal. Piensan que el pueblo de Dios es su grupo, su iglesia organizada, su religión organizada. No. Porque no cumple las características. Una iglesia organizada solamente es una iglesia donde están los fieles y los infieles para organizarse, predicar el Evangelio, nada más. Esa es su función. La iglesia no salva. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios sí salva, lo cual está en 1 de Pedro 1, del verso 5 al 9, ahí está. Su pueblo dice un pueblo santo, real sacerdocio. Y solo uno puede ser santo si pasó por la puerta santa que es Cristo. Y si camina por el camino santo, y Él también está santificado. La vida santa, la vida perfecta, la vida de justicia lo recibe como un don, como un regalo. Pero ahora ya hemos estudiado. Ahora la parte del hombre es mantenerse relacionado, mantenerse en comunión, mantenerse conectado, depender de Cristo. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero si el ser humano se desprende y nuevamente confía en el viejo hombre que está ahí, en el hombre avariento, nuevamente caerá en pecado, necesitará otra vez entrar por la puerta y otra vez comenzar a caminar en el camino angosto. Para eso Jesús está intercediendo en el cielo. Si el ángel santo en el cielo cayó en pecado, si Adán y Eva santos cayeron en pecado, mucho más nosotros, que si entramos por la puerta tenemos una segunda oportunidad, podemos caer. Eso estudiaremos en otra oportunidad. Pero Jesús intercede, dice, y puede levantarnos nuevamente. Hay esperanza mientras hay tiempo de gracia. Ahora vamos a volver a comprobar por qué el joven rico no entró por la puerta, no siguió a Cristo por el camino angosto. Palabras de Vida del Gran Maestro 324 dice: estas palabras asombraron a los discípulos. Se les había enseñado a considerar a los ricos como los favoritos del cielo. Ellos mismos esperaban recibir riquezas y poder mundanos en el reino de Mesías. Si el rico no entraba en el reino de los cielos, ¿qué esperanza podría haber para el resto de los hombres? Así entendieron los discípulos. Se asombraron, se escandalizaron. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado todas las cosas de este mundo, pero todavía dice aquí, los discípulos mismos esperaban recibir riquezas y poder mundanos en el reino del Mesías en esta tierra. Su corazón todavía no estaba purificado, no habían renunciado en el corazón. Ambicionaban, dice, riquezas, poder, ser funcionarios del nuevo reino del Mesías en este mundo. Por eso es que no estaban convertidos los discípulos. Pero cuando Jesús murió, se acabó esas esperanzas de estos discípulos. Jesús nunca más iba a fundar un reino terrenal. Así que renunciaron a ese poder de ser funcionarios que querían tener. Renunciaron a las riquezas que iban a adquirir en ese reino. A pesar que ellos ya habían renunciado, las riquezas que habían ganado, sus posiciones ya habían dejado. Esto les faltaba. Así que ahora los discípulos llegaron a la verdadera conversión. El mismo libro Palabras de Vida, en la siguiente página 325, dice así: no menos que el rico, para que el pobre, no menos para el rico, que para el pobre son las palabras que habló el Espíritu Santo. No sois vuestros, porque comprados sois por precio.
Así que los discípulos, como los judíos, pensaban que los ricos eran favoritos al reino de Dios. Pero cuando el joven rico se fue triste, se decepcionado. Pero ahora Jesús dijo, la invitación no solo es para los ricos, es para los pobres también. Porque Cristo en la cruz, muriendo con su vida, compró a todos. Nos compró y compró la salvación para darnos gratuitamente. Pero nos falta la fe para creer. El ser humano siempre piensa hacer algo. Los judíos en San Juan 6, 26 al 28, cuando escucharon estas palabras, ¿qué dijeron? Preguntaron a Jesús, Maestro, dice, ¿qué obras debemos hacer para ser salvos? Jesús en el verso 28 del capítulo 6 de Juan les dijo, creed en aquel que ha enviado, aceptad a Cristo, eso es todo. Cuando los hombres creen esto, dice, considerarán sus posiciones como un préstamo que ha de ser usado como Dios dirija, para la salvación de los perdidos y para el consuelo de los que sufren y para los pobres. Jesús a los discípulos les dijo, si ustedes han dejado todo, han renunciado todo, su trabajo, su familia, todo, les dijo, ahora tendrán 100 veces tanto. O sea, esa bendición en el camino angosto que Dios puede dar a los justos es, dice, solamente un préstamo. Solamente para que lo usen como Dios los dirija, dice aquí, palabras de vida, para salvación de los perdidos, para llevar el Evangelio. Son las riquezas de maldad, dice, para salvar almas. El verdadero cristiano es mayordomo, administrador nada más, ya no es dueño. Dice, para el hombre esto es imposible, dice el Espíritu de Profecía, porque el corazón se adhiere a su tesoro terrenal. Porque es imposible entrar por la puerta que es Cristo. ¿Y por qué es imposible andar por el camino angosto? Porque se adhiere su corazón al tesoro terrenal, la avaricia, la codicia, la ambicia. Hemos visto cómo Ananías y Zafira se perdieron. Como también en el pueblo de Israel, aquel hombre que se apropió del lingote de oro y del manto babilónico, Acán, se perdió. Acán ya estaba entrando a la tierra de Canaán y se perdió. Muchos de nosotros nos perderemos, pero necesitamos fe. Sigamos leyendo. El alma que está unida en servicio a Mamón es sorda al clamor de la necesidad humana. Mamón es este mundo, todo lo que está en este mundo. Si nos pegamos, somos sordos. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Al contemplar el incomparable amor de Cristo, el corazón egoísta será ablandado y subyugado. Cuando Nicodemo contempló a Cristo muriendo en la cruz, su corazón egoísta se ablandó y aceptó entrar por la puerta. Dice, el hombre rico será inducido, como lo fue Saulo de Tarso el fariseo, a decir, todas las cosas para mí que eran ganancia, he las reputado pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Filipenses capítulo 3. Entonces no considerarán nada como suyo propio. Se regocijarán de considerarse a sí mismos como mayordomos de la multiforme gracia de las riquezas de Dios, y por su causa siervos de todos los hombres. Así que ahora el creyente verdadero es siervo. Siervo es un ayudante. Pero cuando uno no ha entrado por la puerta que es Cristo, cuando uno tiene posiciones, riquezas, tiene casas, tierras, todo, se considera pues dueño. ¿Y cómo pide? Pide al Señor, ayúdame, pida ayuda al Señor. Al Señor lo considera como un ayudante. Por eso
necesitamos comprender. Un profeso cristiano, sin entrar por la puerta, sin estar en el camino angosto, si su vida cristiana es difícil, como es difícil, ¿qué hace? Pide ayuda. Así como la mujer cananea vino a pedir ayuda a Cristo y solo pidió migajas. Así es el cristiano profeso medio convertido. Le acontecen los fracasos, le acontecen los males. Su familia anda mal, su negocio anda mal, pierde dinero. Tantas cosas en este mundo acontecen. Entonces ese profeso cristiano, sea religioso, ¿no? Sea católico, evangélico, adventista, sea quien fuere, ¿no? Aún sea que fuese ya reformado, ¿no? O reformista, qué sé yo, ¿qué pide? Ayuda como la mujer cananea, como el mendigo, Señor, ayúdame. Como Dios no es malo, como es un Dios de amor, sí le ayuda. Hasta le puede sanar su cáncer. Así como a los 10 leprosos sanó, 9 se fueron y no regresaron. Uno nomás regresó a agradecer y siguió a Jesús. Así es el profeso creyente. Le saca del fracaso, llega a tener título, llega a tener un buen trabajo, una empresa, un negocio, se olvidó de Cristo. Recibió la bendición, se olvidó de Cristo. A Dios lo tiene como ayudante. Quiere aprovecharse de un Dios rico, pero no quiere seguirle como el joven rico. No quiere entrar por la puerta y no quiere andar en el camino angosto. No sabe que en el camino angosto va a recibir 100 tantos de esa riqueza. Va a tener 100 hijos, 100 hermanos. Ese es lo máximo que Cristo trazó, dijo en esta vida. Lean ustedes en Lucas capítulo 10, si no me equivoco. Ahora vamos a leer en Joyas tomo 1, 161, ya para poder ir terminando el estudio de este día. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para Dios es posible. La verdad entronizada en el corazón por el Espíritu de Dios hará desaparecer el amor a las riquezas. Ahora hemos estudiado la Biblia. ¿Qué dice el Espíritu de profecía? Que nos hace entender como para un niño. ¿Qué dice? Dice, necesita la verdad intronizada en el corazón por el Espíritu de Dios, hará desaparecer el amor por las riquezas. Dios no pide que nosotros abandonemos, no. Dios quiere que pidamos amor en el corazón, el Espíritu Santo, y los deseos de amor a las riquezas, el Espíritu Santo, el amor de Dios en el corazón, lo hará desaparecer, ya no nos gustará. Entonces no es a la fuerza, no a la fuerza, dice, sino con mi espíritu. Así escribió el profeta del Antiguo Testamento. El amor a Jesús por las riquezas no puede permanecer en un mismo corazón, donde el amor de Dios sobrepasa tanto al amor a las riquezas que quien lo posee se desprende de sus riquezas y transfiere sus afectos a Dios. Fácil, sencillo. Por eso la conversión es fácil. Es aceptar a Cristo su amor, y ese amor expulsa el amor a las riquezas, porque ese amor es todo. Porque dice que el que tiene el amor de Dios tiene todo, porque el amor es poder. O el que tiene a Cristo, que es amor, tiene todo. O si no, leamos y recordemos Salmos 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que el que tiene a Cristo, entró por la puerta, por el camino angosto, nada le va a faltar, nada. No le va a faltar desayuno, almuerzo, cena, no nos va a faltar sustento, no nos va a faltar ropa, no nos va a faltar casa, no nos va a faltar pues todo lo que queremos en este mundo. Si estamos enfermos, no nos va a faltar medicina ni médico. Si los poderes de este mundo nos cierran en la casa, Cristo dice puede abrir. Cristo lo puede enceguecer. ¿Recuerdan ustedes cuando Eliseo
Eliseo, que había renunciado a todo, a las 12 yuntas con las cuales trabajaba. Hoy día un empresario del campo, un campesino empresario, que tiene 12 tractores arando, ¿qué tendría que hacer? Eliseo renunció a los 12 tractores y lo quemó. Quemar es deshacerse. Hoy en día muchos hombres de negocios dicen, voy a quemar mi chakra, dice. ¿Qué quiere decir eso? Voy a vender. Lo vendió. Y lo dejó todo a los trabajadores, les dio un banquete, dice Eliseo. Ese Eliseo, ¿qué pasó un día? Dice que el ejército asirio le rodeó, dice, al lugar donde vivía. Y su siervo Gise salió, en la mañana despertó y vio el ejército, miles y miles de asirios con sus caballos rodeado a Eliseo. ¿Y qué dijo? Gise, que amaba las riquezas. Ay, Señor mío, dijo, estamos perdidos. Somos hombre muerto. Y Eliseo, ¿qué dijo? Eliseo oró al Señor, dijo, a este mi siervo ten misericordia, ábrele sus ojos, ojos de la fe. Y este siervo salió afuera y vio que un ejército poderoso de ángeles poderosos, ¿no?, vestidos de blanco, estaba resguardando alrededor de la casa de Eliseo y de Gise. Y más allá estaba el ejército asirio, así que no podía pasar, no podía traspasar. Así Dios dice, nos defenderá de los poderes de este mundo. Y nosotros daremos testimonio como instrumentos en las manos del Espíritu Santo, el último mensaje de misericordia al mundo. Ese es el Evangelio del nuevo pacto, no del antiguo pacto del Sinaí, del nuevo pacto del Calvario. Vamos a dar lectura ahora en Joyas tomo 1, 161. Dice, se me mostró que muchos que profesan ser guardadores del sábado aman tanto al mundo y a las cosas que están en él, que han sido corrompidos por su espíritu e influencia. Joyas tomo 1, 469. Ese es el problema del adventismo, del laodicense, que somos nosotros. Joyas tomo 1, página 41. El peligro que han corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el amor al mundo. De este han nacido los pecados del egoísmo y la codicia. Cuanto más obtienen de este mundo, tanto más fijan sus afectos en él, y tanto más procuran obtener, dijo el ángel de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los adventistas se están perdiendo esa oportunidad, dice. Para ellos es difícil la vida cristiana con todo el amor al mundo. Pero el ángel dijo, es fácil, como un camello pasa por la puerta de los camellos, así tan fácil es salvarse para un rico, dice. Vi que Satanás observa el temperamento peculiar, egoísta y codicioso de algunos que profesan creer la verdad presente y los tendrá prosperando su camino y ofreciéndole las riquezas de la tierra. Sabe que si no vencen su temperamento natural, tropezarán y caerán a amar a Mamón y a adorar su ídolo. Ahí está. ¿Quién, dice, ofrece, amontona riquezas a los que profesan la verdad presente? Satanás, dice, porque sabe que así los va a entrampar. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 156, párrafo 1, dice: cuanto mayores son los tesoros hechos en la tierra, tanto más difícil resulta para sus poseedores comprender que estos no les pertenecen, sino que les han sido prestados para que los utilicen para gloria de Dios. Entre aquellos sobre quienes recaerá una amarga desilusión en el día ajuste final de cuentas, se encontrarán algunos que son aparentemente religiosos y exteriormente viven vidas cristianas. Pero el yo impregna todo lo que hacen.
Se sienten orgullosos de su moralidad, su influencia, su capacidad de ocupar puestos elevados que los demás en la religión y su conocimiento de la verdad, porque piensan que gracias a estas cosas obtendrán el beneplácito de Cristo y implorarán: delante de ti hemos comido y bebido, y en tus plazas hemos enseñado. San Lucas 13:26. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Cada día con Dios, página 55. Y el Señor les dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. De eso, esta palabra escrita, la teoría nos quiere librar. La ley de Dios nos quiere librar porque nos dice: somos avarientos, no amamos a nuestro prójimo ni amamos a Dios. Estás en peligro, nos dice. Esa es la función de la ley. Y nos quiere llevar a Cristo, como dice Gálatas 3:24. La ley es el ayo que nos debe llevar a Cristo, y Cristo es la puerta, Cristo es la salvación, Cristo es la justicia, Cristo es todo. Una vez aceptado a Cristo, tenemos la ley en el corazón, ya no estamos bajo el yugo de la servidumbre de la ley. Ya no necesitamos obedecer la ley de los 10 mandamientos. Eso escandalizó al pueblo adventista. Espero que no nos escandalice. Necesitamos el Espíritu y la sabiduría de Dios. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana, por la gracia de Dios. Amén.